Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, buenos días a todos. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo, entonces, hoy vamos a seguir hablando de la familia Retroviridae, ¿sí? Y antes de la clase pasada, vieron con el profesor características generales de cómo es el virión, cómo es el genoma, cómo es el ciclo viral, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de las enfermedades, pero antes de hablar, para que tengan en cuenta varias características de estos virus, que igual él se los mencionó. Entonces, de manera general, esta familia de virus, él no se los dijo, pero me imagino que ustedes ya la saben, pertenecen al grupo 6 de Baltimore. Significa que son RNAs de cadena sencilla, polaridad positiva, que se retrotranscriben. ¿Qué significa esto? Entonces, la primera característica de estos virus es la retrotranscripción. Significa que su genoma, su RNA, lo convierte en un DNA de cadena sencilla. ¿Y esto por acción de qué? De una proteína que él mismo carga, que es la retrotranscriptasa reversa. Entonces, para los que todavía no entienden, este es el genoma, este es el virión, perdón, este es el RNA. Tiene una cápside y tiene unas proteínas. ¿Qué significa esto? El virus, su siguiente paso es unirse a un receptor. Vimos que emplea un receptor y un correceptor, ¿cierto? Entonces, él se pega. Y él ingresa y se libera el RNA. Una de las proteínas virales, que es la RT, va a actuar acá y va a convertir este RNA en una molécula de DNA. Si ustedes se recuerdan la primera clase, cuando nos conocimos, pues ya suena despedida. Lo normal en una célula es que el DNA se convierta en un RNA y el RNA se convierta en proteínas. El paso de DNA a RNA se denomina traducción. Y el paso, perdón, qué pena, transcripción. Y el paso de RNA a proteínas se denomina traducción. Lo que significa que el paso de RNA a DNA lo denominan retrotranscripción. ¿Estamos? ¿Sí entienden esto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, una de las características de este virus es esto, que carga una proteína que se denomina la RT, que retrotranscribe, o sea, que pasa su RNA a un DNA. Listo, entonces aquí ya tenemos un DNA.
Pongámoslo en verde para que no nos enredemos. La siguiente característica importante de este virus es que tiene la capacidad de integración. ¿Qué significa esto? El genoma viral se integra, llamémoslo, se une con el genoma del huésped. Entonces, vámonos acá. ¿Dónde está el genoma del huésped? En el núcleo, ¿verdad? En el núcleo que encontramos, el DNA celular. ¿Por qué él puede integrarse? Porque resulta que tiene una proteína que se denomina la integrasa. Entonces, conclusión. Fíjense que el virus ingresa por un correceptor, este RNA es liberado, se convierte en un DNA y lo que va a pasar, como se les dijo la clase pasada, es que este DNA tiene que llegar al núcleo. Y cuando llega al núcleo, entonces funciona la integrasa, que tiene también actividad exonucleasa, entonces lo que va a hacer es cortar el DNA aquí y se ubica acá. Y esto puede ocurrir en diferentes partes del genoma del huésped. ¿Listo? Entonces, otra característica. Cualquier persona que esté infectado o animal que esté infectado con un retrovirus va a tener retrovirus toda su vida porque el genoma del virus se integra, se une con el genoma del huésped, ¿sí? Entonces, si este individuo se reproduce, ¿cierto? Genera descendencia, pues su genoma viral va a ser heredado a su descendencia. ¿Cómo se denomina el DNA viral integrado? Esto recibe un nombre y es el nombre de provirus o DNA proviral. ¿Listo? Entonces, dos características. Por un lado, se retrotranscribe y por otro lado, se integra. ¿Listo esto, muchachos? Sí, profe. Bueno. Otra característica importante de los retrovirus es que también se pueden clasificar por su capacidad de transformar las células. ¿Qué significa? Aquí tenemos virus transformantes agudos y por otro lado tenemos virus transformantes crónicos. ¿Qué significa esto? Que tengan capacidad de transformar la célula, o sea, que sean oncogénicos, o sea, que producen cáncer. Y los retrovirus se conocen porque pueden muchos ocasionar cáncer, como lo veremos hoy. Leucemia felina, inmunodeficiencia felina, pueden causar tumores. ¿Por qué lo hacen? Por dos mecanismos. Por un lado, y está asociado a virus transformantes agudos, o sea, que lo hacen inmediatamente, es porque ellos, su genoma, codifica genes transformantes, o sea, codifican proteínas con la capacidad de transformar, lo que se denomina como oncogenes virales. Uno muy conocido es el B-onc. Este, por ejemplo, lo produce la leucemia felina, la leucemia bovina y el sarcoma felino.
Pero aparte de que ellos cargan un gen con la capacidad de transformar las células, por otro lado, resulta que cuando ellos se integran en el genoma del huésped, el punto donde se integran puede que haga que interactúan con genes celulares asociados a la oncogénesis. Entonces usted me va a decir, ¿qué es lo que está hablando esta vieja? Ya les cuento, entonces. Este es el núcleo. Y este es el genoma del huésped, ¿cierto? Este es el DNA celular. Él se va a integrar. Entonces, digamos que aquí se unió, cortó el DNA y se unió. Aquí se unió y cortó este DNA. Y resulta que en todo el genoma, nuestro genoma tiene regiones que se denominan proto-oncogenes. Entonces, son genes con capacidad de transformar las células, pero que están inactivos. Por eso es un proto-oncogen. Y resulta que el genoma viral, precisamente, lo voy a poner aquí en otro color. Aquí está el proto-oncogen, acá. Y resulta que específicamente el genoma del virus se integró acá y hizo que se activara el oncogen. ¿Listo? Esto es lo que significa una transformación crónica. Entonces, los retrovirus se integran en el genoma del huésped y si se integran específicamente cerca a un proto-oncogen, hace que este se active y se vuelva oncogénico. ¿Listo? Entonces, nosotros normalmente tenemos proto-oncogenes. Que se activan o no, depende de la persona, ¿sí? Entonces, este virus, si se inserta cerca a un proto-oncogen, puede que se active volviendo la tumoral. Ejemplos de estos. La inmunodeficiencia humana, felina y el simio. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ok. La característica. Una pregunta. Señora Laura. Uno de los dos grupos puede estar el osteosarcoma de los perros, porque yo leía que también decía que era pues como una de las causas aparte por genética podía ser por un virus. Bueno, el osteosarcoma canino no está asociado a retrovirus. ¿Sí? No es ocasionado por retrovirus. Se ha hablado que puede ser de pronto adeno, papiloma, pero no por retro. ¿Listo, Laura? Ah, vale, profe. Entonces, conclusión, no se ha visto retrovirus en los caninos. Cosa muy diferente que los felinos. No sé si tengan una susceptibilidad, pero los felinos quizá, y precisamente en la clase de hoy vamos a hablar más que todo de esos retro que afectan a felinos, porque hasta la fecha no se han reportado retrovirus que afecten a los caninos. Bueno, cuarta característica. Resulta que los retrovirus tienen la capacidad o la habilidad de mutar. Pero ustedes van a decir, sí, todos los virus mutan. Sí, pero resulta que los retrovirus mutan, o sea, diferentes virus dentro del mismo individuo. Entonces, el profesor lo tocó la clase pasada. Entonces, pongámoslo en el tiempo. Y esto es el virus. Entonces, ¿qué pasa? Un individuo se infecta
y lo primero que hace es una respuesta, el virus comienza a aumentar su replicación, ¿sí? Y después disminuye, ¿por qué? Porque el individuo generó anticuerpos y lo controla, listo. Y se baja. Pero posteriormente se forma una mutante, ¿sí? Entonces, este virus luego vuelve y aumenta su replicación y de alguna manera es controlado nuevamente. Vuelve y se controla y vuelve y muta, entonces se genera. Entonces, cuasi especies, ¿qué se define? Una cuasi especie es diferentes mutantes dentro de un huésped. Entonces, esto hace que sean virus de difícil control por vacunación, ¿sí? Porque si yo tengo una vacuna para una cepa y dentro del mismo individuo se está mutando, pues controla para una, pero no para todas, ¿listo? Entonces, por eso casi en ningún virus hay vacuna para el control de retrovirus, solamente para leucemia hay vacuna. Quinta característica. Resulta que los retrovirus causan infecciones de por vida. Tienen curso lento de enfermedad. Vamos a ver, por ejemplo, que inicialmente un individuo se infecta y prácticamente no se desarrolla ningún estado clínico de enfermedad. Entonces, hablamos de periodos asintomáticos. Posteriormente, se pueden presentar signos clínicos inespecíficos y variados. Y si no se hace un control, finaliza con la muerte de los individuos. Conclusión, este tipo de infección es crónica latente. O sea que está prácticamente toda la vida del individuo. Y ya para terminar, otra de las características importantes es que infecta linfocitos, monocitos, macrófagos y otras células inmunes. ¿Sí? Y esto hace que sea, pues si se afecta a la célula inmune, pues indudablemente disminuye la producción de anticuerpos para este virus y otras enfermedades. Y por eso es que muchas enfermedades se denominan como inmunodeficiencias. Porque este virus tiene tropismo directo por las células del sistema inmune. ¿Sí? Nuestras células, nuestros celadores, ¿sí? Los que están controlando los diferentes patógenos. Entonces, prácticamente un individuo no se muere por inmunodeficiencia, por el virus, sino por otras enfermedades asociadas. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de las enfermedades que causan los retrovirus en veterinaria. Son muchísimas. La verdad, la clase no me da para hablar de todas de ellas. Entonces, en la clase pasada, el profesor Jairo les comentó la taxonomía de este virus. Entonces, prácticamente de la subfamilia Orthorhynchus, entonces tenemos diferentes géneros. Tenemos el género alfa retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus y lentivirus. Entonces, en el género alfa retrovirus encontramos el virus de la leucosis aviar y el virus del sarcoma aviar. ¿Sí? De este virus no vamos a hablar,
como su nombre lo indica, entonces afecta a las aves y se ha asociado a tumores en las aves. Entonces tenemos o la leucosis aviar o sarcoma aviar. Género retrovirus, encontramos la leucemia felina, también conocido como FEP, o el sarcoma felino. Y este afecta a los felinos, se ha asociado principalmente a enfermedad neoplásica y a inmunodeficiencia. Aquí voy a hacer un huequito. Resulta que el sarcoma felino necesita a la leucemia felina. ¿Cómo así? Se ha visto que el sarcoma felino se replica si está la leucemia felina. ¿Sí? Si no está la leucemia felina, no va a causar nada. ¿Listo? Entonces, es un virus que necesita al otro para poder ejercer su efecto. Pero la leucemia felina no necesita el sarcoma felino. ¿Listo? Ella está, genera enfermedad, esté o no esté el sarcoma felino. ¿Sí entienden esto? Profe, Sí, profe. Señor. ¿y por qué necesita de la leucemia para poder como replicarse? Hay unos virus que se conocen como virus ayudadores, ¿sí? Parece que necesita de otro, necesita algún componente de otro virus para que él se pueda replicar, ¿sí? Por ejemplo, hay unos virus, no vimos, los adeno, hay en la familia parvo existen un grupo de virus que se llaman los virus adeno asociados. Ellos solos no generan nada, pero cuando se encuentran con un adeno, ahí sí se convierten en patógenos. Entonces, su pregunta es, ¿por qué necesitan a otro? Quizá hay un gen, ¿sí?, que le falta al otro para que él se pueda replicar. ¿Listo? Vale, Bueno, profe, gracias. por otro lado, tenemos género delta retrovirus, donde encontramos la leucemia o leucosis bovina, muy común en las explotaciones bovinas colombianas, ¿sí? Afecta bovinos y ovinos y causa dos cosas principalmente: linfocitosis persistente y linfosarcomas, o sea, también produce tumores. Y ya en el género lentivirus, que quizás es el más común, donde encontramos el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH también lo van a encontrar, virus de la inmunodeficiencia del simio, virus de la inmunodeficiencia felina, FIP, virus de la anemia infecciosa equina y lentivirus de pequeños rumiantes. Entonces, pues de eso vamos a hablar un poquito hoy. Entonces vamos a comenzar con los más importantes, que son los felinos. Entonces, se considera que leucemia e inmunodeficiencia son virus diferentes, ¿cierto? Entonces vimos que pertenecen a géneros diferentes. Por un lado, leucemia felina pertenece, repito, al género gamma retrovirus y la inmunodeficiencia pertenece al género lentivirus. Por ahí, primera característica diferente. Por otro lado, las proteínas de la envoltura son diferentes. Entonces, si nos devolvemos, este es el genoma, su virión, y las proteínas de envoltura, él tiene varias proteínas, como vieron. Entonces, aquí recibe el nombre de la GP, que es la de superficie, y la TM, que es la transmembranal. Entonces, resulta que en la leucemia, la proteína de superficie recibe el nombre de GP70 y en la inmunodeficiencia recibe el nombre de GP120. La transmembranal es la P15 y aquí es la P40. Entonces, son proteínas que tienen la misma función, pero que tienen nombres diferentes. ¿Qué receptor emplea el virus?
¿Por qué lo hablo de manera conjunta? Ya lo van a ver, porque es que si me pongo a hablar por un lado de otro virus, los lleno de mucha información. Entonces, vamos a ver las diferencias y después vamos a ver en qué se parece, que prácticamente es en todas las dos enfermedades. Entonces, ¿qué receptor emplea? Resulta que la leucemia felina tiene tropismo por los linfocitos. Y en los linfocitos emplea el receptor retroviral P171. En la inmunodeficiencia también tiene tropismo por linfocitos, pero también por macrófagos, por células dendríticas e incluso por astrocitos. Entonces aquí ya nos puede decir algo y es, ok, la inmunodeficiencia tiene tropismo por el sistema inmune, pero también en algunos gatos tiene la capacidad de generar enfermedad neurológica. ¿Y cuál es el receptor que emplea la inmunodeficiencia? Es el receptor CD134. Listo. ¿Qué se sabe que causa la inmunodeficiencia? O sea, los signos clínicos. Principalmente se ha asociado que causa neoplasias e inmunosupresión. Y aquí les pongo, recuerden que puede estar asociado ¿a qué virus? Al sarcoma felino. ¿Qué causa la inmunodeficiencia? Pues sí, como su nombre lo indica, pues causa inmunodeficiencia y se conoce que causa el síndrome de inmunodeficiencia felina o también conocido como FATES. Entonces ustedes ya saben que en humanos el retrovirus en humanos es VIH y la enfermedad que causa es el SIDA. ¿Qué traduce el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, humana en este caso. Entonces, en los felinos, el virus es FIF, inmunodeficiencia felina, y lo que causa la enfermedad es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida felina. ¿Listo? Entonces, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que causa. Bueno, de ahí están más o menos las diferencias, ¿cierto? Son virus diferentes. Pero resulta, entonces aquí, nuevamente fíjense, para reforzar lo diferentes que son. Entonces, miren, inmunodeficiencia felina, también conocida como FIP, claramente este es un árbol, entonces nos muestra que pertenece al género Lentivirus. Y si ustedes se dan cuenta, este árbol nos muestra que la leucemia felina, que pertenece a otro género, es bastante diferente. Conclusión, no hay inmunidad cruzada. ¿Sí? O sea que si un individuo se infecta contra inmunodeficiencia, no está protegido contra leucemia y viceversa. ¿Listo? Porque son virus muy diferentes, nada que ver. Son géneros diferentes. Bueno, en cuanto al virión, entonces, si lo miráramos microscópicamente, entonces fíjense que leucemia, prácticamente el virión es redondo, inmunodeficiencia tiene un virión casi alargado, y aquí están las proteínas diferentes. Entonces, fíjense que la proteína de la envoltura, ¿sí? La superficial tiene un nombre que es la GP70 y la transmembranal la P15. Y las proteínas de envoltura de inmunodeficiencia también cambian y reciben otro nombre. Okay. Por otro lado, la epidemiología, que también se parece mucho.
Entonces, en la epidemiología, ¿de qué hablamos? De cómo se transmite, si hay reservorios, ok. Entonces resulta que los dos se ha visto que se transmiten principalmente por contacto directo. ¿Directo con qué? Los dos virus se eliminan en la saliva y la leche. Es la principal fuente de transmisión, saliva y leche. O sea, ubiquémonos, por ejemplo, los gatos que salen, que son vagabundos, por así decirlos. Y en las peleas, ¿sí? Ellos eliminan, si están infectados, eliminan altas concentraciones de la saliva, altas concentraciones de virus en la saliva. También, si es una gata que está dando leche y es positiva, también transmite el virus a su descendencia. Aquí hay un punto adicional. Resulta que en FEP se ha visto que también se puede eliminar en secreción nasal y en orina. Listo. Entonces, contacto directo significa contacto entre un animal infectado y uno sano que tenga contacto con cualquiera de estas secreciones, que aquí es donde se elimina el virus. Por otro lado, hablamos que otra forma de transmisión es el contacto indirecto. Y aquí hablamos, por ejemplo, de transfusiones sanguíneas. Aguas contaminadas. Alimentos o implementos contaminados. ¿Sí? Entonces, juguetes, ¿sí? Como se eliminan saliva y si ese juguete está contaminado, pues llega a otros individuos. ¿Listo? Y aquí también hago un punto especial para leucemia. Se ha visto que las pulgas, que son insectos hematófagos, también pueden transmitir leucemia. No se ha visto en inmunodeficiencia, solamente en leucemia. Y otra vía de transmisión es la vía venérea. O sea, el contacto sexual también se ha visto que se pueden transmitir. Entonces, se transmiten de manera muy similar, ¿cierto? Ahí les puse las diferencias específicamente para FEP, pero la epidemiología es similar. Entonces aquí, bueno, la pregunta, ¿a quién afecta? Se ha visto en felinos domésticos y salvajes también. Entonces, nuevamente, son virus muy diferentes, pero lo que vemos aquí es que los signos clínicos para las dos son inespecíficos y comunes. ¿Por qué? Porque las dos debilitan el sistema inmune. Entonces, básicamente, clínicamente decir, no, es que esto es leucemia y esto es inmunodeficiencia, no se puede porque las dos generan lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues sintomatología variada. Básicamente, entonces, si debilitan el sistema inmune, entonces van a encontrar animales que pueden estar coinfectados con otros patógenos, deprimidos, fiebre. Por otro lado, resulta que así sean virus diferentes, el diagnóstico es simultáneo, porque pueden ser cualquiera de las dos, las que pueden causar casi lo mismo. Y el tratamiento y manejo también se da de manera similar. ¿Listo? Entonces, por eso les voy a hablar de manera simultánea de las dos enfermedades. ¿Listo hasta acá, muchachos? Entonces, listo, gracias. Si sospechamos de retrovirus en felinos, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, o leucemia felina e inmunodeficiencia felina. Signos clínicos inespecíficos, variados, y el diagnóstico se tiene que hacer para las dos enfermedades, ¿sí? Y el tratamiento y manejo para las dos retrovirus es de manera similar.
Bueno, entonces, pero como son diferentes, entonces la patogénesis cambia. ¿Listo? Entonces resulta, vamos a comenzar a hablar de la inmunodeficiencia felina. Entonces, este virus tiene tropismo por linfocitos T y B, por macrófagos, por células dendríticas y por astrocitos. Entonces, se transmite entonces por la saliva principalmente, y cuando este virus llega, automáticamente entonces llega al sistema sanguíneo y infecta cualquiera de estas células inmunes. Y por estas células entonces va a ocurrir una diseminación hematógena. Específicamente, inicialmente, ¿sí? Entonces el virus llega y lo primero que va a hacer es replicación ¿en dónde? En tejido linfoide, nódulos linfáticos. ¿Listo? Y aquí, claro, llega un virus, algo desconocido, nuevo. Inicialmente hay un control de la replicación. ¿Sí? Ustedes ya saben por su clase de inmunología que un virus llega, ¿cierto? Y aproximadamente a los 10 días se generan anticuerpos que van a bloquear este virus. Este y cualquiera. Entonces, listo, se replicó en el tejido linfoide, pasan unos días, se genera una inmunidad innata, ¿ok? Está activa la inmunidad adquirida, o sea, se generan anticuerpos, células T, y hay un control de la replicación. Ese control, ¿por qué se da? Porque se producen anticuerpos, ¿cierto? Y se producen células CD4 y CD8. Hasta aquí todo bien. Ese es el comportamiento normal de cualquiera. Pero resulta que esto tiene un problemita. ¿Cuál es el tropismo? Linfocitos T y B. Entonces resulta que este control de la replicación, y lo pongo aquí en otro color, pongámoslo, progresivamente va a ocurrir una disfunción inmune progresiva. ¿Qué significa esto? Pues resulta que como tiene tropismo principal por linfocitos T, CD4 y CD8, entonces específicamente tiene un tropismo marcado por linfocitos CD4, lo que hace que estos disminuyan. Normalmente un individuo que tiene, ¿sí? Un individuo sano, tiene linfocitos T, pero tiene mayor proporción de linfocitos CD4 y menor proporción de CD8. ¿Sí? Esto es un individuo sano. CD4, ¿para qué sirve? ¿Sí? Estas van a activar las células plasmocíticas para producir anticuerpos. Y los linfocitos CD8 facilitan la lisis de las células infectadas. ¿Sí? Ustedes, no les estoy hablando en chino, ¿cierto? Ustedes ya entienden esto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como este virus tiene tropismo por linfocitos, específicamente por los linfocitos CD4, ¿sí? Entonces, paulatinamente, ¿qué va a pasar? Que disminuya progresivamente la población celular linfocitos CD4. Y si disminuyen los linfocitos CD4, ¿qué significa? Que va disminuyendo la producción de anticuerpos. Entonces, ¿a qué obedece esa disfunción inmune progresiva? Pues se van disminuyendo el porcentaje de células inmunes. Hablamos de una disminución del CD4 y es tan bajo que lo que hace ahora es que el porcentaje de CD8 esté más alto. Por otro lado, si en este punto, ya cuando no hay un control de la replicación, entonces aquí ya disfunción inmune progresiva, no hay control de la replicación, y aquí el virus también puede llegar al sistema nervioso.
¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que pasa. Tropismo por células inmunes, se replica en tejido linfoide e inicialmente hay un control de la replicación. Perfecto. Pero resulta que como el virus elimina esa población de células inmunes, esa disminución progresiva va a hacer que no haya un control de la replicación y favorezca infección con otros patógenos. Entonces, resulta que de acuerdo a esta patogénesis, la enfermedad, la inmunodeficiencia, se clasifica en 3 fases de enfermedad. Y esto aplica para VIH, ¿sí? El comportamiento entre SIDA felino y SIDA humano es el mismo. Entonces, ¿cuáles son las fases de la enfermedad? Por un lado, tenemos la fase aguda. ¿Esto de cuándo a cuándo va? Desde que el individuo se infecta hasta que se comienza a replicar, ¿sí? Entonces, ¿qué signos clínicos vemos acá? Inespecíficos. Entonces, hablamos de fiebre, letargia, anorexia, linfoadenopatía. ¿Qué es esto? Inflamación de los nódulos linfáticos. Esto es lo que un individuo puede presentar pocos días después de que se infecta. ¿Esto cuánto dura? Días, semanas. Si yo quisiera diagnosticar los individuos en este momento, es posible que él sea positivo a anticuerpos y que sea RT positivo, o sea que tenga genoma. ¿Listo? Entonces, lo primero que pasa entre los días y las semanas son signos clínicos inespecíficos y comienza a generar anticuerpos. Segunda fase de la enfermedad. Fase asintomática. Y esta tiene la característica que puede durar meses e incluso años. Y si yo me voy aquí a la derecha, la patogénesis, pues está relacionado con esto, que hay un control de la replicación viral. ¿Cierto? Aquí el individuo está generando anticuerpos, responde su sistema inmune, perfecto. ¿Qué características tiene esta fase? Pues no hay signos clínicos, pero el virus puede eliminarse en saliva, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un humano, se puede eliminar en semen, ¿sí? Sangre. Entonces, por ejemplo, hay muchos individuos VIH positivos que no lo saben, que son asintomáticos, y cuando, por ejemplo, donan sangre, se dan cuenta de que es positivo. Si ustedes quisieran diagnosticar los individuos en esta fase, ¿qué van a tener? Van a ser anticuerpos positivos y puede ser negativo o positivo a RT-PCR, o sea, genoma. ¿Sí? Puede ser negativo si la carga viral es muy baja, es incapaz de detectarlo, puede ser positivo. Tercera fase de la enfermedad. La tercera fase de la enfermedad se conoce como la fase terminal. Y pues aquí ya, esta dura poco tiempo. ¿Y qué signos clínicos hay? Entonces, hay linfoadenopatía, anorexia, infecciones secundarias. O sea, aquí ya, ¿qué está pasando? Si me voy aquí al cuadro de la derecha, pues ya se dañó el sistema inmune, ya no hay control de nada. Y finalmente el individuo puede también desarrollar tumores y termina con la muerte. ¿Cómo se diagnostica?
Si ustedes quisieran evaluar, va a tener anticuerpos y es positivo a RT-PCR. ¿Listo? Entonces, vamos a retomar nuevamente porque sé que es mucha información entonces. Tenemos aquí una figura que nos muestra el tiempo. ¿Listo? Entonces, tiempo de infección. Aquí llamémoslo semanas. Aquí va meses a años. Y tenemos 3 fases, ¿cierto? Fase aguda, fase asintomática y fase terminal. Fase aguda, vimos que son signos clínicos inespecíficos, fiebre, anorexia, linfoadenopatía. Y esto lo puede generar cualquier otra cosa y prácticamente pasa desapercibido. Asintomático, pues no hay signos clínicos, pero ojo que aquí puede eliminar el virus. Y la fase terminal, pues ya significa muerte por infecciones secundarias. En color azul, entonces, voy a pasar lo que pasa con el virus. Voy a colocar lo que pasa con el virus. Entonces, día 0, el individuo se infecta. ¿Qué va a pasar? Comienza a aumentar la concentración de virus. Y este disminuye en el transcurso de unas semanas. Y esto se va a tener aquí como así va a estar. Si ven el comportamiento, entonces, fase aguda, hay alta concentración viral, fase asintomática baja, dependiendo, como vive mutando, entonces aquí puede haber un aumento en la carga, pero es muy bajita. Y finalmente, lo puse aquí fuerte, porque ¿por qué se muere el individuo? Porque aumenta la carga viral. ¿Listo? Inmunológicamente, ¿qué está pasando? Te lo voy a poner en otro color. Inmunológicamente, digamos que a los 15 días, él comienza a generar sus propios anticuerpos. Y es lo que vamos a ver acá. Hay un control ya de la infección y los anticuerpos se mantienen casi todo el tiempo de la infección. Hasta cuando ya se muere. ¿Por qué se muere? Porque se disminuyen los anticuerpos. ¿Y qué lleva a esa disminución? Antes quiero hacer un paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, mire, fíjense que en todas las fases se puede hacer diagnóstico por anticuerpos. ¿Listo? Porque los anticuerpos persisten de toda la vida. ¿Listo? Y eso lo estamos viendo aquí claramente en la figura. O sea que el diagnóstico aquí se puede dar por anticuerpos, aquí también se puede dar y aquí también se puede dar. Pero si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico por genoma no se puede dar en todas las fases, porque aquí en la fase asintomática el virus es inestable, puede subir y bajar, subir y bajar. Finalmente, ¿qué pasa con los linfocitos CD4? Entonces los linfocitos CD4 normalmente están altos. Y estos están aquí casi todo el tiempo, están respondiendo, hasta que ya el sistema inmunológico, el desgaste es tanto que estos disminuyen. Y cuando disminuyen estos, pues ya no va a haber producción de anticuerpos y es cuando el individuo se muere.